Padre Santo, estamos aquí en tu casa de oración y de reencuentro porque queremos alabarte, porque queremos reconocer que tú eres grande y la necesidad que tenemos de ti. Señor, que cada uno de nosotros pueda sentirse lleno de tu Santo Espíritu, inspirado por tu palabra a través de Juan José, y que podamos, Señor, ser receptivos a la misma, que encontremos consuelo, que encontremos guía, que encontremos edificación, sobre todo, Señor, que encontremos el amor, que es tu esencia y es el que quieres que compartamos los unos con los otros. Aquí estamos, Señor, esperando tu bendición y, sobre todo, que vengas pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Buenos días. Feliz sábado a todos. Estoy contento de estar aquí con ustedes esta mañana y la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros así como estamos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre eterno que te encuentras en los cielos, en esta hora, Señor, de la mañana de este día, nos presentamos delante de ti para pedir tu bendición. Para pedir, Señor, que tu presencia pueda sentirse aquí, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas tocar nuestros corazones para poder estar atento a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Antes de subir aquí, le pregunté a la hermana Patti cómo había distinguido a sus bebés, a sus gemelos, y ella me comentó que cuando eran pequeños le cortaba el cabello a uno más corto y al otro se lo dejaba más largo. Hay una pequeña anécdota que menciona de una madre que igual estaba embarazada y el médico le había dicho que iba a tener gemelas. Cuando el padre fue a hacer las últimas compras para lo necesario para el bebé, para el hospital, para llevar al hospital, su mujer le pidió que por favor comprase una cinta roja. Y cuando nacieron los bebés y les pusieron sus respectivos nombres, la madre le ató una pequeña cinta a una de sus bebés en sus pies para poderlos distinguir. Un día, mientras la madre estaba muy atareada en casa, le pide a su hija mayor que por favor prepare a sus hermanas para la ducha. Cuando su hermana lleva a sus pequeñas hermanitas a la ducha, le quita la ropa, incluida la cinta. La pequeña anécdota dice que cuando la madre llegó al baño y vio a sus pequeñas sin la cinta con la cual la distinguía, se quedó en shock. No sabía quién era quién y quién era la otra niña. Imagino que para algunos padres se ingenian, ¿no?, para intentar identificar cómo son sus hijos, para intentar conocerlos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tú tienes alguna persona que sea igual a ti? ¿Alguna vez te has imaginado que en el otro lado del mundo puede existir una persona igual a ti, idéntica a ti? Según un proyecto realizado por François Brunel, se dedicó a hacer fotografías a la gente. A cualquier persona que se encontraba le hacía fotografías. Y las fotografías que les hacía las guardaba en un disco duro para intentar a ver si algún día podía conocer a alguien igual a la otra persona que le había hecho la foto. Su sorpresa fue que cuando puso a revisar todas las fotos que había hecho, encontró que había muchas similitudes. Si nos pusiéramos a mirar, según su proyecto, él cuando vio las fotos, investigó acerca de esas personas y las pudo localizar y les dijo que si les podía hacer fotos juntos. Los vistió iguales y a simple vista
las personas parecían gemelas. Nosotros como personas estamos acostumbrados, a veces queremos imitar a otras personas. Intentamos saber cómo son o a veces traemos herencias de nuestros padres. Una de las situaciones más problemáticas es cuando nosotros como hijos o los que son padres le heredan a sus hijos, le heredan a veces hábitos, costumbres y cosas que a veces podemos considerar que pueden ser prácticas. Pero muchas veces esas costumbres o esos hábitos pueden convertirse en problemas para los hijos. Quiero utilizar un ejemplo bíblico y quiero utilizar a Abraham. En Génesis capítulo 12 encontramos algo muy interesante que yo en lo personal nunca le había puesto mucha atención. Y me voy a referir a un poco a los malos hábitos que pudieron heredarse de unos padres a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos. Dios le dice a Abraham en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, le dice a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela, a un lugar nuevo que le iba a mostrar. A ese lugar nuevo que Dios le iba a mostrar sería un lugar diferente, donde él al principio sería forastero, y mientras Abraham y su familia andaban por las tierras de Palestina, dice el versículo 10 que hubo la necesidad de hambre, de alimentos en ese tiempo, y cuando vio Abraham esa necesidad decidió irse a Egipto. En el versículo 11 dice allí la Biblia que cuando Abraham se va a Egipto con su esposa Sarai, Abraham le dice a Sarai, Sarai, por favor, te voy a pedir un favor. Cuando lleguemos a Egipto, tú vas a decir que eres mi hermana. Porque temía que a causa de la belleza de Sarai, él perdiese la vida. Si leemos en el versículo 12, Génesis 12:12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di, eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando Abraham entró a Egipto, el faraón tomó a Sarai, su mujer, la llevó al palacio de Faraón, y cuando estaban allí en el palacio de Faraón, dice los versículos siguientes que Dios castigó la casa de Faraón con plagas. Y cuando Faraón se dio cuenta de esta situación, hizo llamar a Abraham ante su presencia. Y en el versículo 19 y 20 dice que el faraón le dice a Abraham, ¿por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí y por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham había tenido miedo de pensar de que su vida estaría en peligro ante la situación de decir que Sarai era su esposa. Así que se tomó la precaución de hacer una pequeña mentira, o más bien una verdad a medias. Si nos vamos al capítulo 20, vemos que Abraham repite otra vez la misma situación, pero esta vez en Gerar. Y el personaje que aparece en escena es el rey Abimelec. Y Abimelec, cuando ve venir a Abraham, le preguntan que si la mujer que le acompaña, ¿quién es? Y Abraham nuevamente repite que esa mujer es su hermana. Así que el rey Abimelec manda a uno de sus siervos al lugar donde estaba Abraham y les pide que lleven a Sarai a su presencia. Cuando Sarai está en la casa del rey, durante esa noche, el rey tiene un sueño o tiene una visión. Y Dios le revela y le dice que lo va a castigar.
Y es curioso porque vemos allí que el rey se queda sorprendido y en el versículo, Génesis 20, versículo 6, dice, le dijo Dios en sueños, yo sé también que con integridad de corazón, versículo 5, y me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Esa es la respuesta de Abimelec a Dios. Yo no tengo nada que ver, yo simplemente lo que hice fue preguntarle quién era ella. Él me dijo que era su hermana, así que yo la tomé y la traje para mi casa. Después de esto, Abimelec llama a Abraham y le dice en el versículo 9 y 10, después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? La respuesta de Abraham fue nuevamente decir es que Sarai es mi hermana, pero en realidad sí es mi hermana, porque es hija de mi padre, pero no de mi madre. Así que con una pequeña mentira o una verdad a medias, quería librarme de perder la vida. Esta misma escena de mentiras parece ser que es algo que hereda su hijo Isaac. Si vemos en Génesis capítulo 26, la misma historia se vuelve a repetir de Abraham en Egipto, de que había estado pasando una temporada de hambre. E Isaac después había decidido irse a Egipto, pero Dios le dice a Isaac que no vaya a Egipto, que se vaya a Gerar. Y cuando llega a Gerar, dice las Escrituras en los versículos del 1 al 7, que Isaac se fue a Gerar, y cuando Isaac llegó con su mujer Rebeca allí a Gerar, las personas de allí le preguntaron quién era la mujer. Y sin pensarlo dos veces, en el versículo 7 dice, él respondió, es mi hermana, porque tengo miedo a perder la vida. La misma historia se repite en Génesis capítulo 27. Y la situación aquí ya es diferente. Vemos que Abraham comenzó esta cadena continua con mentira, una pequeña mentira, una verdad a medias. Su hijo Isaac continúa con la mentira. Y los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, habían ido creciendo y todos sabemos la diferencia que había entre uno y que había entre otro. Esaú era un joven que le gustaba el campo, que le gustaba hacer cosas diferentes, además de que físicamente era velludo, y su hermano Jacob era lampiño. Y entonces un día Isaac manda llamar a Esaú, su hijo mayor, y le dice que por favor vaya de cacería y lo que case lo prepare y le haga un buen guiso y que lo traiga a él, y cuando lo traiga a él le va a dar la bendición que le corresponde. Detrás de cortinas podemos imaginarnos a su madre, a Rebeca, escuchando la conversación entre Jacob y su hijo. Así que decide hacer un cambio en lo que Isaac estaba esperando. Isaac ya era de edad avanzada, mencionan los versículos que esa situación a Isaac le estaba, de tener la edad avanzada, no veía bien. Y entonces Rebeca le dice a su hijo, vamos a hacer un nuevo plan. Vas a ir a donde están las ovejas, vas a tomar 2 corderitos,
los vas a traer, vamos a prepararle una buena comida a tu padre, se la vas a llevar a tu padre y vas a recibir la bendición. Jacob tenía dos opciones. Número uno, o seguir con el plan de su madre o simplemente rechazarlo. Conocemos la historia. Jacob decide seguir los pasos que su madre había planeado. Tomó un par de corderos, lo llevó a su madre preparó un guiso y para poder simular quién era Jacob delante de su padre, su madre tomó la piel de los corderos, se la puso en el cuello, en las manos, en los brazos, para poder asemejar los vellos de su hermano. Cuando Jacob tomó la comida, fue delante de su padre, se presenta delante de él y le dice que le traía la comida que le había pedido. Y la situación que empieza a ocurrir aquí son tres cosas diferentes. La primera es de que Jacob usurpa el lugar de su hermano. Y comienza mintiendo, diciendo que él es Esaú cuando se presenta delante de su padre. Segundo, pone a Dios como parte de una mentira al mencionar de que cuando su padre le pregunta que si había traído la casa tan rápido, ¿por qué la había encontrado tan rápido? Él usa a Dios como parte de su mentira y dice, es que Dios puso delante de mí la presa para que yo pudiera cazarla y traerla delante de ti. Y en la tercera vez, y en la tercera acción que realiza Jacob, es cuando su padre le pregunta, en el capítulo 27, versículo 24, Isaac le pregunta de forma directa a Jacob y le pregunta, ¿eres tú Esaú? Su padre todavía estaba dudando de la situación y le pregunta, ¿eres tú Esaú? A lo que Isaac no duda y responde, yo soy. Quizás podemos buscar interpretaciones de ese texto, pero no es el motivo de esta mano. Isaac bendice a Jacob, le da su bendición, y cuando Jacob sale de la casa, dice los versículos siguientes que Esaú entra a casa. Y cuando Esaú llega a donde está su padre, le dice, padre, he traído lo que me has pedido. Y su padre le pregunta, ¿y tú quién eres? Le dice, soy Esaú, tu hijo primogénito. Su padre, yo no sé cómo se lo tomaría, pero le dijo que ya no tenía ninguna bendición especial para él. Y le contó lo sucedido. Ante la situación, Jacob huye a donde está la casa de su tío Labán y se queda allí. Jacob huye por su vida. Todo comienza con una simple mentira de decir, es mi hermana, y la situación parece ser que se va agravando. Se agrava al punto de usurpar, de usar a Dios para continuar diciendo una mentira. Pero eso no termina aquí. Si vamos al capítulo 37 de Génesis, encontramos la historia de Jacob con sus hijos, sus 12 hijos. Y vemos allí a Jacob que de sus 12 hijos, 2 son sus preferidos. Y de esos 2 preferidos tiene a uno todavía más preferido, y es José. Su padre se preocupaba más por darle lo que necesitaba a José. Su padre se preocupaba más por proveerle todo lo que necesitaba al joven. Le hacía regalos especiales. Estaba creando en los demás hermanos una pequeña envidia que iba creciendo cada día. Y esa envidia que iba creciendo se iba convirtiendo cada vez en más odio, en más rencor hacia su hermano José.
Todo lo que su padre hacía, lo hacía por José. Conocemos la historia. En una ocasión su padre envía a sus hijos a que vayan a apacentar a las ovejas lejos de donde están. Y en cierta ocasión su padre le dice a José: ve a donde están tus hermanos, llévales alimento y me informas cuando regresas qué tal está la situación por allí. Cuando José llega a donde está, dicen los versículos de la Biblia que sus hermanos tomaron a José y lo echaron en una cisterna. No sabían qué hacer con él. Sus hermanos decían que lo mataran. Matémosle, y así se termina la situación y el problema que tenemos con José. Su hermano Rubén intercedía por él y diciendo: no, esto no puede ser posible, porque ¿cómo vamos a derramar nuestra propia sangre? Así que ante la situación deciden venderlo a unos mercaderes que eran ismaelitas que iban hacia Egipto. La situación vemos en el versículo, a partir del versículo 27, que dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. Me salto hasta el versículo 31. Entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: hemos hallado esto. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia lo devoró, José ha sido despedazado. La situación al parecer se va agravando, la situación va empeorando. Lo que comienza con una simple verdad a media termina en una mentira de decir que su propio hermano había sido muerto. Una situación nada fácil, una situación difícil. Tenemos que aprender nosotros a romper el molde. Si nosotros rompemos ese molde de herencias y decidimos permitir que Dios haga un cambio en nuestras vidas, las cosas pueden ser diferentes. Si vamos a la epístola de los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 22 al 32, Pablo nos exhorta a unos conceptos muy importantes. Y quiero leer desde el versículo 20 de Efesios capítulo 4, que dice: mas si vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Necesitamos que nuestras vidas empiece a hacer cambios, crear un nuevo molde. Que el Señor haga un nuevo molde en nuestras vidas. Y esto se realiza cuando nosotros queremos que Dios haga un cambio. Si Dios quiere que nosotros seamos diferentes, nosotros tenemos que decidir. Tenemos que empezar a cambiar desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de actuar, desde nuestros hábitos, romper todas esas cadenas que nos atan con las cosas del pasado, con las malas herencias heredadas. Tenemos que aprender a cambiar, a dejar ese viejo hombre, empezar con algo nuevo. No dejar nada en nuestra nueva transformación, en nuestro nuevo cambio. Permitir que Dios haga algo nuevo. Pensar en la misma situación tal como lo decidió hacer Jesús cuando decidió venir a esta tierra, de despojarse de todo, de no aferrándose a nada. Cuando nosotros decidimos despojarnos de todo, decidimos aferrarnos más a Dios, las cosas empiezan a cambiar. Las vidas cuando son transformadas, no solamente se quedan en esa transformación, sino que nosotros aprendemos a amar a los que están a nuestro alrededor. Aprendemos a amar a esa persona que al parecer nos mira feo. Aprendemos a sentir empatía hacia aquella persona que tiene una necesidad. Aprendemos a amar. Y no los amamos porque nos sintamos autosuficientes, sino los amamos porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Y ese amor se empieza a reflejar de una forma fraternal. Según vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Para Pablo era importante de que las personas aprendieran a amar a los otros así como Dios nos había amado. Aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. El mismo Jesús, cuando estuvo entre los hombres, le dijo a sus discípulos, o en una de sus prédicas, dijo que no podíamos pedir perdón a Dios nosotros si nosotros tenemos un problema con nuestros semejantes, con nuestro amigo, nuestro compañero. No podemos pedir algo que nosotros no hemos dado. Y muchas veces es difícil porque nosotros no hemos aprendido y no hemos reconocido el amor de Dios en nuestras vidas. Pero es bonito hablar del amor de Dios y hablar de lo que Dios hace y quedarnos todos contentos al escuchar que Dios hace grandes cosas, que Dios nos transforma, que Dios es todo. Pero parte de ese amor es un amor práctico. Cuando nosotros decidimos dar de lo que Dios nos ha dado, nosotros recibimos una mayor porción de bendiciones. Les cuento una pequeña anécdota. En octubre del año 2008, estábamos trabajando en una iglesia del sur de México. Y esos días era la temporada de lluvias. En la zona baja no había llovido muy poco. El problema era que había llovido mucho en las zonas de la sierra. Todo lo que era la zona montañosa había llovido demasiado. Habían sido semanas y semanas de lluvia. Y ante esa situación, la iglesia siempre había tenido un plan de emergencia para ayudar a los pobres. Y ese plan de emergencia ahora tenía que ponerse en marcha porque muchas de las casas que estaban en la ribera del río se habían inundado. Había lugares donde el agua había alcanzado 1,50 m, 2 metros de altura, y las casas que estaban en esa zona estaban completamente cubiertas de agua. Pero ante la situación, mucha gente no quería abandonar sus casas por el miedo al saqueo. Así que mucha gente permanecía en sus casas. Entre esas casas pasaba la vía del tren. Y nosotros decidimos poner el plan de ayuda a los pobres
orientarlo hacia los damnificados. Y repartimos mucho alimento, comida no perecedera, pero teníamos un problema. Nos hacía falta agua. No teníamos la suficiente capacidad de agua para darle a las personas que la necesitaban. Así que nos quedamos pensando, ¿cómo podemos conseguir agua? Agua purificada. Y un hermano de la iglesia me dice, en el pueblo de al lado hay una purificadora de agua. ¿Qué te parece si vamos y hablamos con el dueño y le decimos que si nos pueden vender las garrafas de agua más baratas, a un precio más accesible? Tenemos un presupuesto de cierta cantidad de dinero. Muy bien, pues vamos. Y fuimos. Llegamos al despacho del dueño de la purificadora, le contamos el plan, le contamos el proyecto. Y nosotros estábamos confiados en el Señor que la respuesta de ese hombre iba a ser sí. Déjenme sacar un poquito de contexto Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Nosotros confiábamos que el Señor nos iba a ayudar y sabíamos que el Señor nos iba a bendecir, convenciendo a ese hombre para que nos dejara los precios de las garrafas más baratas. Nos sorprendió cuando su respuesta fue: ¿saben qué? No les voy a rebajar los precios de las garrafas de agua, se las voy a regalar. Cuando Dios trabaja y nosotros ponemos nuestras manos en práctica, el Señor nos bendice en abundancia. Nos quedamos sorprendidos a la respuesta de este hombre. Nos regaló aproximadamente más de 100 garrafas de agua de 20 litros. Que para la época, ese momento, comprar una garrafa de agua ante la necesidad que estaba ocurriendo era muy difícil. Cuando aprendemos a dar, las bendiciones son multiplicadas. Nos damos cuenta que no actuamos por nuestros propios intereses, sino que actuamos por los intereses de los demás, compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. No todo se queda en nosotros, no todo se queda en los demás, sino que también nosotros somos bendecidos. Me gusta mucho cuando escucho anécdotas, historias de cuando las personas comparten lo que tienen. Tenemos que pensar que nosotros hemos sido creados con un fin. Y todo lo que nosotros hacemos se lleva a cumplir la misión que Jesús nos ha puesto en nuestras manos. Si nosotros aprendemos a cumplir esa misión y nos preparamos para dar a otros lo que necesitan, estamos compartiendo el mensaje que Jesús estuvo haciendo igual en esta tierra. Nosotros sabemos muy bien que cuando Jesús nunca invitó a las personas a que lo siguieran sin antes suplir sus necesidades. El Señor siempre atendía primeramente sus problemas, atendía sus necesidades y les reservaba la oportunidad de que cuando los llamara, Él sabía que iban a poder responder de una forma positiva. Si nosotros aprendemos cada día a invertir en este plan maravilloso del Señor, podemos ser bendecidos. En Efesios, continuamos en Efesios capítulo 5, el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aprendamos a ser imitadores, aprendamos a ser seguidores del Señor. La meta de Dios para nosotros no es la comodidad, sino que se desarrolle nuestro carácter. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu en vuestra mente, y vestíos con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. Efesios 2, 22 al 24. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente
porque quiere que desarrollemos nuestro carácter. Toda nuestra vida se resume en cumplir la misión. En una ocasión, el autor William James dijo: el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. Y la pregunta es, ¿qué mejor emplearla en algo que sobrevivirá para siempre? Solo el reino de Dios perdurará para siempre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos rompiendo ya el molde para empezar a cambiar y dejar que el Señor empiece a transformar nuestras vidas? La decisión la tenemos nosotros. Dejar los hábitos pasados, romper la cadena de malos hábitos o de malas costumbres que traemos de nuestros padres. Empezar de nuevo, dejar que Jesús nos empiece a transformar. En esta mañana es para mí mi deseo y mi oración de que ustedes puedan tener en sus corazones la oportunidad de comprender que Dios quiere que nosotros seamos transformados y seamos nuevas personas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración.